Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de las fábulas de Esopo, lo que se llama la aesópica. Vamos a usar varias fuentes para seguir el rastro de estos cuentos. La idea es esa, ¿no? Explorar un poco los orígenes, que son algo misteriosos, ver cómo sobrevivieron tantos siglos, que ya es increíble, y entender cómo cambiaron, cómo pasaron de ser para adultos a, bueno, a lo que son hoy, ¿no? Cuentos para niños. Porque la verdad es que tiene su aquel. Parecen universales, de siempre. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Esopo existió de verdad? ¿Cómo nos han llegado? A ver, vamos a intentar desgranar esto. Empecemos por él, por Esopo. La imagen típica, esclavo griego, siglo VI a.C., muy listo. Pero, ¿están así? Las pruebas, no parecen tan claras, ¿verdad? Pues no, la verdad. La tradición lo sitúa ahí, entre el 620 y el 564 a.C., más o menos, pero su biografía está llena de leyendas que aparecieron mucho después, datos poco fiables. Lo importante es que las fábulas, las historias en sí, circularon de boca en boca durante siglos. Las primeras veces que se escriben son bastante posteriores a cuando supuestamente vivió él. O sea que pasaron siglos antes de ponerlas por escrito. Exacto. Y hoy en día, bueno, la visión académica más común es que si Esopo existió, que es posible, es muy improbable que él escribiera o inventara todas las fábulas que le atribuimos. Su nombre, con el tiempo, se convirtió como en una etiqueta, ¿sabes? Para el género. Decir fábula de Esopo era decir este tipo de cuento. Ya, como una marca. Pero aún así su nombre ya sonaba en la antigüedad. Heródoto, siglo V a.C., habla de Esopo en Logopollos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Logopollos, que se podría traducir como hacedor de relatos o fabulista. No implica necesariamente que fuera el inventor original, sino alguien conocido por contar o usar ese tipo de historias. Y sí, Aristófanes, Platón, también lo mencionan. Eso nos dice que era una figura conocida, una referencia cultural asociada a las fábulas. Quizá más como símbolo del género, como decíamos. Hay una cita, fíjate, de Apolonio de Tiana, ya del siglo I después de Cristo, que es interesante. Dice que Esopo usaba incidentes humildes para enseñar grandes verdades. Capta muy bien esa idea didáctica que siempre han tenido. Vale. Entonces, si Esopo es más bien la etiqueta y las historias ya circulaban, ¿significa que había fábulas antes, incluso fuera de Grecia? Quizá. Exacto. Ahí es donde la cosa se pone mucho más interesante y compleja. La investigación moderna ha encontrado textos muy parecidos a las fábulas, con animales que hablan y moralejas, en Mesopotamia. Mesopotamia. Tan atrás. Sí, en Sumeria y Acadia, del tercer milenio antes de Cristo, o sea, muchísimo antes que cualquier Esopo griego. Y luego están las conexiones con la India, que son fascinantes. Hay paralelismos muy claros, como una docena de argumentos básicos, entre las fábulas griegas y colecciones indias como los Jataka budistas o el Panchatantra hindú. Similares como. Pues la estructura de la historia es la misma, aunque cambien los detalles. Quizá aquí es un zorro y allí es un chacal, pero la trama, el conflicto, la lección, es reconocible. ¿Y se sabe quién influyó a quién? ¿Fueron de India a Grecia o al revés? ¿O fue algo mutuo? Ese es el gran debate. Ha habido de todo. Académicos como Ben E. Perry decían que no, que ninguna fábula griega venía de la India. Pero hoy, bueno, la mayoría de los expertos son más prudentes. Piensa que ni las colecciones de Esopo ni las budistas se escribieron hasta siglos después de la muerte de sus supuestos fundadores. Es dificilísimo seguir la pista a tradiciones orales tan antiguas. Claro. Lo más probable es que hubiera, un flujo cultural, ideas viajando en varias direcciones por el Mediterráneo y Oriente. Entendido. O sea, un origen mucho más difuso y antiguo de lo que pensamos. Vale. Si eran orales, con influencias de aquí y allá, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo llegan a escribirse y a difundirse? Ahí entran los manuscritos, ¿no? Ahí está la clave, sí. Para que sobrevivieran y se extendieran, necesitaban pasar al texto escrito. Primero en griego, claro. La primera colección de la que tenemos noticia, aunque se perdió, es la de Demetrio de Falero. ¿Quién era? Un orador ateniense del siglo IV a.C., parece que recopiló las fábulas en prosa. Quizá para que otros oradores las tuvieran a mano, para usarlas como exempla.
exempla. Sí, como pequeñas historias para ilustrar un punto en un discurso, para dar un ejemplo moral o práctico. Aunque esa colección se perdió, nos indica que ya entonces se agrupaban estas historias bajo el nombre de Esopo. Pero el texto griego más importante que sí conservamos, al menos en parte, es el de Babrio. ¿Y ese de cuándo es? Probablemente del siglo I después de Cristo. Lo interesante es que él las puso en verso, en un tipo de verso griego llamado coliambo. Gracias a él tenemos unas 160 fábulas en griego. Y mucho después, en el siglo IX, un tal Ignacio el Diácono hizo otra versión. Y es curioso porque ya mezcla fábulas que claramente vienen de Oriente. La colección seguía creciendo, absorbiendo cosas. Vale, la tradición griega las recoge, las adapta, pero para que llegaran a nosotros, a Europa Occidental, el latín tuvo que ser fundamental, ¿no? Fundamental. Sí, absolutamente. La vía latina es la que asegura que se transmitan durante toda la Edad Media y el Renacimiento. El primero que hizo una colección importante en verso latino fue Fedro. Fedro, me suena. Sí, era un liberto del emperador Augusto. En el siglo I, después de Cristo, usó un metro latino, el trímetro yámbico. Su trabajo fue importantísimo. Luego hubo otras versiones latinas. Aftonio, un retórico del siglo IV, hizo versiones en prosa para las escuelas. Y Aviano, en el siglo V, escribió 42 fábulas en verso. Pero la versión latina que arrasó en la Edad Media fue una colección en prosa anónima conocida como Rómulo. Rómulo, ¿por qué fue tan importante esa? Pues porque esa colección, que es como del siglo X pero recoge material más antiguo, se convirtió en la fuente principal. Casi todas las adaptaciones que se hicieron después en la Edad Media se basaban en ella. Era el Esopo estándar, digamos. Ajá. De hecho, una versión en verso del Rómulo, que a veces se atribuye a un tal Gualterus Anglicus del siglo XII, fue un libro de texto básico en toda Europa durante siglos. Para aprender latín. Exacto. Imagina generaciones y generaciones de estudiantes aprendiendo latín con La zorra y las uvas o El lobo y el cordero del Rómulo. Y claro, hubo otras adaptaciones medievales. Por ejemplo, un predicador inglés, Odo de Cheriton, las usó dándoles un giro muy religioso, interpretándolas como alegorías cristianas. ¿Ves cómo cada época las adapta a lo suyo? Desde luego. Y llega el Renacimiento. ¿Ahí qué pasa? ¿Se redescubren? Más que redescubrir, se revitalizan. Hay un interés enorme por los textos clásicos y las fábulas se benefician. Salen nuevas compilaciones en latín, pero a menudo mezclando las tradicionales con otras nuevas o de otras fuentes. Por ejemplo, Lorenzo Abstemius, a finales del XV, publica un Hecatomicium. Sin fábulas, ¿no? Eso es, pero muchas eran inventadas por él o adaptadas con un aire más moderno. Y otro nombre clave es Gabriele Faerno. Su Centum Fabula, 100 fábulas, de 1564 fue muy influyente. Y además, como veremos, es importante porque marca un poco el giro hacia el uso infantil. Hubo más, pero la tendencia era esa. Las fábulas seguían muy vivas, cambiando, creciendo. Es increíble la cadena de transmisión. Siglos, copias, versiones, adaptaciones. Vale, llegamos a un punto que me intriga mucho. Hoy, Esopo es casi sinónimo de cuentos para niños, pero has dicho que se usaban en política, por oradores. ¿Cuándo y por qué cambia el público? Sí, esa es la gran transformación. Al principio, como decíamos, eran cosa de adultos y tenían funciones muy diversas. Algunas eran políticas, clarísimamente. Las ranas que pedían rey, por ejemplo, es una crítica a ciertos tipos de gobierno. Claro, Otras eran más sociales, criticaban la avaricia, la vanidad, la estupidez. Otras intentaban explicar el porqué de las cosas, lo que llamamos función etiológica. ¿Por qué la tortuga lleva caparazón? ¿Por qué las hormigas trabajan tanto? curioso. Y muchas, claro, eran guías éticas, lecciones morales. Pero para un público adulto que entendía las claves sociales, políticas. Incluso había algunas que eran casi chistes, como La vieja y el médico. De comentario político y social para adultos a libro de cabecera infantil. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó? Pues el cambio se va fraguando, pero se consolida a partir del Renacimiento y sobre todo con la Ilustración. Hay un momento muy simbólico, que es cuando el filósofo John Locke, Locke. sí, John Locke, en sus Pensamientos sobre la educación de 1693, recomienda directamente usar las fábulas de Esopo para educar a los niños. ¿Y por qué? ¿Qué decía? Pues destacó justo eso, que tenían una doble capacidad. Podían deleitar y entretener a un niño y a la vez ofrecer reflexión útil a un hombre adulto. Era la mezcla perfecta. Divertido
y con moraleja. Y muy importante, Locke insistió en que las ediciones para niños tenían que llevar ilustraciones. Decía que los niños aprenden mejor con imágenes que solo con palabras. Y esa idea, bueno, tuvo un impacto tremendo. Me imagino. Ya antes recuerdas a Gabriele Faerno en el 16. Su colección la hizo por encargo del Papa Pío IV precisamente para enseñar moral y buen latín a los niños. Pero la recomendación de Locke le dio como el empujón filosófico definitivo. ¿Y se aplicó? ¿Hay ejemplos de cómo se usaron para niños? Muchísimos. Uno espectacular es el laberinto de Versalles. ¿Te suena? Vagamente. Pues Luis XIV lo mandó construir en los jardines en los años 1670 para educar a su hijo el Delfín, que tenía 6 años. Un laberinto de fábulas. ¡Exacto! Con 38 fuentes, cada una representando una fábula con esculturas y agua. Imagínate pasear por allí y ver el lobo y la grulla, o la zorra y la cigüeña hechas fuente. Charles Perrault, el de los cuentos, asesoró en el proyecto. ¡Qué maravilla! Eso sí que es pedagogía visual. Desde luego. Y la cosa siguió. En el siglo XVIII, en Francia, se publicaron fábulas adaptadas a canciones populares, como cancioncillas infantiles con moraleja. Y en Gran Bretaña, bueno, fue una explosión. La edición del reverendo Samuel Croxall de 1722, con grabados y unas aplicaciones morales larguísimas, fue un éxito de ventas durante más de un siglo. Luego vinieron otras famosísimas, las de John Newbery, las de Robert Dodsley y las de Thomas Bewick, con unos grabados en madera preciosos. Todas ellas consolidaron esa imagen. Esopo es para niños. Es fascinante ver cómo estas historias, que igual empezaron como dichos populares hace milenios en Oriente Próximo, que sirvieron para la sátira política en Grecia, para la retórica en Roma, acabaron encontrando su lugar más duradero en la habitación infantil a partir del Renacimiento. Vaya viaje. Bueno, si repasamos un poco lo que hemos visto. Orígenes mucho más antiguos y complejos que solo Esopo, ¿verdad? Raíces orales, posibles influencias orientales, luego el papel clave de los manuscritos griegos, como Babrio, y sobre todo los latinos, Fedro, y, fundamental, la tradición de Rómulo. Sin ellos, no habrían llegado. Eso es. Y finalmente, ese cambio de propósito tan bestia, de ser herramientas para adultos, política, sociedad, religión, a convertirse en pilar de la educación infantil desde el Renacimiento, impulsado por gente como Locke y popularizado por ediciones ilustradas. Exacto. Y si nos quedamos con una idea final, una reflexión, quizás sea esa, ¿no? La clave de que estas fábulas hayan durado tanto y sean tan universales es su increíble capacidad de adaptación. Esa estructura tan simple, animales que hablan, que actúan, que meten la pata, ha sido como un lienzo. Cada época, cada cultura ha pintado en él sus propias preocupaciones. Claro. Desde la crítica al poder en Atenas, la alegoría religiosa en la Edad Media, hasta las lecciones de prudencia o esfuerzo para los niños de la Ilustración. La misma fábula se puede leer de 1000 maneras según quien la lea y cuándo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué dice esta capacidad camaleónica sobre las verdades humanas que tocan? Esos dilemas éticos, las dinámicas sociales, el poder, que, bajo esa apariencia tan sencilla, siguen resonando hoy, miles de años después. Una reflexión muy potente para terminar. Muchísimas gracias por este recorrido. Ha sido realmente revelador ver toda esa historia detrás de unos cuentos que parecen tan simples. Gracias.